Vamos a desarrollar la lección 2.2, simetría en el plano cartesiano. La verdad que vamos a jugar nada más con la simetría con respecto a un punto, ¿sí? Con respecto a un punto. Ahora, ¿qué es simetría? Lo que sucede de simetría es que cuando hacemos un doblez en un eje de simetría, oiga, en un eje de simetría, las dos partes coinciden una sobre la otra al hacer ese doblez. En este caso, los que van a servirnos como ejes de simetría en este caso son específicamente el eje X, el eje Y, el origen y la recta identidad. En este caso trabajaríamos con un punto, fijémonos bien. Asumimos de que por acá tenemos un punto en el plano cartesiano, puede estar en cualquier lugar por supuesto y ese cuidado hay que tenerlo. Fíjese bien, necesitamos que sea simétrico con respecto al eje X y para que sea simétrico con respecto al eje X, la distancia que une esos dos puntos al punto P y al punto simétrico que andamos buscando debe de ser perpendicular al eje que sirve de simetría, en este caso el eje X. Y es precisamente simétrico si cumple la condición que al doblarlo en el eje X, el punto coincide exactamente con el punto encontrado, ¿sí? Y lo mismo sucede con respecto al eje Y, es decir, siendo el eje de simetría el eje Y. El punto que ando buscando, esa recta que une, ese segmento de recta que une los puntos, primero deben de estar a una misma distancia, pero oiga bien, deben de estar a una misma distancia del eje Y, porque si no, pues no coincidiría, es decir, deben de tener la misma distancia. Por otra parte, lo que tenemos es que las distancias son idénticamente iguales, repito, porque si no, no coincidiría. Ahora, lo que tenemos que tener presente siempre es que el eje de simetría es el eje Y y ahí se generaría un doblez donde los puntos deberían de coincidir. En ese caso, eso es lo que andamos buscando y repito, son perpendiculares. El segmento con respecto al eje de simetría. El otro tipo de simetría que andamos buscando es con respecto al origen, es decir, con este. Y sería por acá. Fíjese bien. Ahora, el detalle es con este, no hay un eje de simetría pronunciado, no hay un eje de simetría donde usted lo va a doblar. Lo que cumple con relación al origen, cuando buscamos simetría con respecto al origen, es que el punto, si nosotros lo rotamos 180 grados, viene y coincide exactamente en ese punto que encontramos, ¿sí? Si fuera una figura, igual, la figura la rotamos, cada uno de los vértices lo rotamos 180 grados y quedaría por acá. Con respecto a la recta identidad, esta es la recta identidad, cuando el valor de Y vale lo mismo que X. 1 vale X, 1 vale Y, 2 vale X, 2 vale Y. Entonces, ese sí tiene eje de simetría, es el eje, la recta Y igual a X. En ese caso, ahí tendríamos que generar el doblez, por lo tanto, el punto tendría que estar por aquí, ¿sí? Ese segmento perpendicular, porque si no, no hay otra forma que coincida, perpendicular, y la distancia del punto a la recta, a la recta que es eje de simetría es la misma que del otro punto a la recta del eje de simetría, si no, no se podría calcular. Ahora bien, según el libro, fíjese bien, para encontrar con respecto al eje X, fíjese bien, aquí al punto que andamos buscando le llaman A, B, ¿sí? Que usted sabe que son XY, los consideran positivos, fíjese con este cuidado de los signos. Ahora, dice que para que encontremos con respecto al eje X, y tiene una gran lógica, fíjese, este es con respecto al eje X. Fíjese bien, tiene que estar alineado con el mismo punto A, es decir, la componente A no tiene que cambiar, solamente la B. Este menos no es que siempre le va a quedar negativo, porque el punto ahora lo ubique aquí, puede estar aquí, puede estar aquí, puede estar aquí. Lo que usted tiene que hacer es multiplicar por menos la segunda componente, es decir, la componente X. Para encontrar simetría con el eje Y, por el contrario, a quien va a multiplicar por un menos es a la componente X. Para encontrar simetría con respecto al origen, fíjese bien, lo que usted va a cambiar es ambas componentes. A ambas componentes las va a multiplicar por un menos. Y cuando quiere encontrar la de respecto a la recta identidad, lo que va a hacer es invertir las componentes. ¿Se fijó? Tenga presente usted su libro para ver esto. Aquí lo hago de manera diferente e ilustrativa. Hagámoslo entonces. Fíjese bien, con respecto al eje X, si quiero con respecto al eje X, dice que le que voy a multiplicar por un menos la componente Y, XY. O sea, la componente X se conserva y la que voy a multiplicar por un menos la componente Y, o sea, menos 3. Menos por 3 es menos 3. Con respecto al eje Y, dice que la que voy a acá multiplicar por un menos la componente X, o sea, el menos 1. Menos por menos 1, eso es 1. Y la componente Y no se toca, ¿sí? Con el origen,
ambas componentes. En este caso, menos 1, menos por menos 1, eso es 1, y menos por 3, menos 3. ¿Sí? Fíjese bien. Estoy cambiando estos nada más. Ahora, con respecto a la de recta identidad, solo se invierte. El que era Y pasa a X y el que era X pasa a Y. Quiero verlo, lo vamos a tratar de simular aquí. No va a quedar exacto porque las distancias pues son calculadas, pero usted en el cuadernito lo va a poder visualizar bien bonito. Fijémonos bien. El punto original es menos 1,3, es este. Ahora voy a graficar todos los que son simétricos que ya encontré. Con respecto al eje X dice, fíjese bien, menos 1, menos 3, menos 1, menos 3. Juzgue usted si al doblarlo con respecto al eje X, si lo doblamos no coincide uno sobre el otro. Claro que sí, coincide. Veamos ahora con respecto al eje Y, me quedó 1,3, 1,3, mire. Juzgue usted si no están a una misma distancia del eje de simetría, si no son perpendiculares el segmento, y si dobláramos con respecto al eje no coincide, claro que sí, lo hemos hecho bien hasta el momento. Con respecto al origen, dice 1, menos 3, 1, menos 3. En este caso tendría que girar 180 grados, pone usted el transportador y se va a dar cuenta que exactamente quedaría aquí. Esta es simetría rotacional cuando hablamos con respecto al origen. Y con respecto a la recta identidad pasa cabal acá. Cuando X vale 1, Y vale 1. Cuando X vale 2, Y vale 2. Ahí pasa. ¿No? Ahora, nos ha quedado 3, menos 1. 3, menos 1. Juzgue usted. Perpendicular. Y si dobláramos con respecto a la recta identidad, coinciden. Me gustaría que hicieran la gráfica para que vean, vayan apropiándose más del conocimiento. Eso sería todo.